Una cosa más fascinante para mí en la Biblia es cómo Dios puede tomar historias de hace tanto tiempo y puede aplicar las historias a nuestras vidas. Y algo muy importante, algo que hizo un cambio radical en mi vida, es cuando yo aprendí de la Biblia que aunque toda la Biblia no fue escrita a mí o a ti, toda la Biblia fue escrita para nosotros. No a nosotros, pero para nosotros. Entonces, siempre cuando enseñamos la Biblia tratamos de no solamente explicar lo que pasó históricamente, sino también queremos sacar la aplicación devocional, lo que está diciendo el pasaje para ti. Pero hay otra aplicación también, histórica, devocional, pero hay una tercera aplicación que es aún más interesante. Cada pasaje de la Biblia está hablando últimamente de Jesucristo. Jesucristo es el enfoque y esa es la aplicación doctrinal. Y hemos aprendido en nuestro libro de estudio de Esther, que por supuesto es algo que realmente sucedió. Tú puedes ver en la historia que realmente todas estas cosas pasaron y por supuesto confiamos porque es la palabra de Dios. Pero muchas cosas que hemos aprendido hasta ahora tienen que ver con aplicación para nosotros. Pero algo que siempre tenemos que recordar es que el libro de Esther habla de Jesucristo también. Y tenemos todos los personajes que hablan del plan eterno de Jesús para la humanidad. Por ejemplo, tenemos a Esther, que representa a la persona que tiene una relación con Dios y quiere influenciar a su mundo. Tenemos a Mardoqueo, que Mardoqueo significa pequeño hombre. Y lo que vimos la semana pasada, los que llegaron para escuchar a Julio, vieron cómo él fue exaltado. Fue impactante esto, ¿verdad? Cómo Dios usó las casualidades para exaltar a Mardoqueo. Es el pequeño hombre exaltado. ¿A quién nos recuerda Mardoqueo? A Jesucristo. También tenemos a Amán, es otro personaje muy importante. Amán es un hombre que quiere exterminar a la nación de Israel. Él es un cuadro de Satanás. Y el rey es un cuadro de la persona natural, que no tiene relación con Dios. Pero esta historia se trata de Esther, que tiene que influenciar al rey para salvar a todos los condenados. Y hemos visto en esta historia fascinante cómo habla de nuestra realidad, pero también habla del plan eterno de Dios para salvar la humanidad. Y lo que vimos la semana pasada es cómo Dios usa aún las casualidades en nuestra vida. Y yo quiero recordarte que no hay tal cosa como casualidades para Dios. Albert Einstein, el famoso científico, dijo que nunca debes jugar dados o dado con Dios, porque Él siempre gana. Estaba señalando que no hay suerte con Dios, ¿verdad? La suerte se echa en regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora, lo que hemos aprendido aquí en toda esta historia es que ha habido una serie de banquetes para lograr los propósitos de Dios para salvar a la nación de Israel. ¿Por qué quería exterminar a la nación de Israel, Amán? Para que no viniera el Mesías. Él odia y odiaba a Israel porque sabía que el Mesías venía de Israel. Entonces aquí en Esther es un intento para destruir totalmente la nación de Israel. Pero Dios gana siempre y siempre está trabajando. Y lo que aprendimos es aun cuando nada está pasando aparentemente en nuestra vida, Dios está trabajando tras las bambalinas para exaltar a Jesús en cada momento. Lo que vamos a aprender esta semana es una cosa interesante, porque Dios va a seguir trabajando tras las bambalinas, pero también vamos a ver que Esther va a tener que hacer algo. Ahora, en esta historia, el propósito es salvar a la nación de Israel. Primeramente, Mardoqueo tenía que ser exaltado. Vamos a ver por qué al final del libro. Él tiene que ser exaltado. Pero después, Amán tiene que ser derrotado. Algo interesante. Vamos a Juan, capítulo 12. Porque hay una enseñanza muy interesante aquí. Y no está aquí arriba. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Versículo 28. Yo quiero que veamos algo muy interesante de lo que se llama la tipología, ¿verdad? Lo que estamos en la aplicación doctrinal en cuanto a Jesucristo. Dice en Juan 12, 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, escuche esto. Ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. A mí me impacta que Amán ha hecho una horca. Y hemos aprendido que la horca no era el lazo, porque hablamos de ahorcar a una persona y siempre pensamos que la horca significa el lazo. No usaban lazo en aquel entonces. La horca era el armazón alrededor del lazo, pero en este caso alrededor de un palo que empalaba a la gente. Yo sé que es terrible hablar de esto, pero así era en aquel entonces. Esta horca iba cambiando durante todos los años. Al principio solo usaban esto para empalar a la gente, pero vienen los romanos y dicen, no, la gente no sufre lo suficiente. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a colgar a la gente en el mismo palo, pero vamos a poner una viga horizontal también para que la persona sufra más. Entonces eso es la fundación de la cruz, la horca. Y a mí me llama la atención que Amán edificó la horca para destruir a Mardoqueo, pero terminó exaltando a Mardoqueo y él va a terminar muriendo en la misma horca. Me recuerda la cruz. Satanás hizo todo lo posible para crucificar a Cristo. Cuando crucificó a Jesucristo creía que había ganado. Pero según este pasaje, la cruz no era el instrumento de destruir a Jesús, fue el instrumento para destruir a Satanás. Es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver la derrota de Amán. Vamos a ver que cuando él hizo esa horca, la estaba haciendo para sí mismo. Así funciona Dios. Y vamos a ver cómo el diablo tiene sus planes. El diablo quiere destruirte, pero Dios es tan poderoso que puede tomar los mismos planes del diablo para destruir al diablo. Y lo que vamos a ver esta noche en Esther capítulo 7 es cómo derrotar al adversario. ¿Cómo derrotar al adversario? Vamos a capítulo 7 de Esther. Capítulo 7. Y quizás voy a leer la última parte del capítulo 6, si no has estado con nosotros, para que veas el contexto, porque es increíble lo que Dios está haciendo aquí. Dice en versículo 11 de capítulo 6, para ver el contexto. Y Amán tomó el vestido, el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea rey. En otras palabras, viene Amán, que quiere destruir a Mardoqueo, pero por medio de una serie de casualidades, él termina exaltando a Jesús o a Mardoqueo. Y siempre me hace pensar en Filipenses 2, porque dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto incluye a Satanás. Algún día Satanás va a tener que declarar que Jesús es el Señor. Y a mí me impacta que aquí el malo, Amán, está exaltando a Mardoqueo. Y dice después en versículo 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, con los eunucos del rey, llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si hallaro gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Primer punto aquí. La semana pasada vemos Dios haciendo todo por medio de las circunstancias, las casualidades entre comillas. Esta semana vamos a ver Dios va a seguir obrando tras las bambalinas, pero con una diferencia. Esther va a tener que actuar. Para exaltar a Jesucristo, Dios hizo todo. Pero para derrotar a Amán, va a tener que hacer algo Esther. Es igual con nosotros. Aunque el diablo fue destruido,
O podemos decir, la sentencia fue pasado a diablo en la cruz. Él todavía está presente. Y Él hace nuestra vida miserable. Y podemos ver 3 principios que vemos en la vida de Esther que podemos aplicar a nuestras vidas para derrotar al adversario que es el diablo. Ahora, vamos al primer punto. Número 1, recurre a Dios. Y yo creo que el primer punto es bastante obvio. Si tú tienes un adversario y no tienes el poder de derrotar al adversario, ¿qué haces? Buscas a alguien más grande que tu adversario. Es demasiado obvio. Y es como los niños cuando pelean y dicen, mi papá es más grande que tu papá. O no sé si alguna vez esto te pasaron a ti. Yo me acuerdo una vez cuando yo era un adolescente, como 16, 15 años. Una vez yo vi a mi hermana. Yo fui a ver a mi hermana. Nos llevamos 8 años. Y estaba jugando con sus amigas. Y cuando llegué, una de las niñas dijo a ella, tu hermano no es más grande que la puerta. Yo pensé, ¿por qué dijo esto? Y yo le pregunté a mi hermano, me dijo, es que estábamos peleando. Entonces yo le dije, mi hermano es más grande que la puerta, él va a venir aquí para darte duro, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacen los niños. Cuando no pueden luchar en contra algo, buscan a alguien más grande. Es igual con nosotros. El adversario de Esther, Amán. ¿Quién es más grande que Amán? El rey. Nuestro adversario, Satanás. De hecho, Satanás significa adversario. ¿Quién es más grande que Satanás? Solo hay uno, Dios. Es el mismísimo principio aquí. Yo no tengo que recordarte que Dios es más grande que cualquier adversario o cualquier cosa que viene en contra de ti. A mí me encanta este pasaje. Yo sé que es una canción que escribió Julio, pero me encanta el pasaje. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, hablando de diablos y demonios, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo creo que muchas veces se nos olvida que Dios es más grande que cualquier problema que tengas, cualquier prueba que tengas, o cualquier persona o demonio o lo que sea que está haciendo tu vida difícil. Y muchas veces Dios permite que estés en una prueba para que te des cuenta que necesitas de Dios. Dios no causa las pruebas, pero las permite para que igual a la reina Esther tú digas, no puedo, pero tú puedes. Por eso pasa. Nosotros sabemos aquí que Dios es más grande, pero muchas veces no aquí. Y la prueba es perfecta para recordarnos de esto. Por eso tú ves este principio en toda la Biblia. Podríamos hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el mismo principio se repite. Dios tiene su pueblo, ellos se olvidan de Dios, se meten en problemas, Dios los deja en sus problemas. Pero cuando claman a Dios, ¿qué hace Dios? Lo rescata. Siempre funciona. Dice Salmo 72, 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare. Nosotros realmente somos menesterosos. Yo sé que no usamos esta palabra de nosotros individualmente, pero somos. Y necesitamos la ayuda de Dios. Que clamare. Y el afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre, el menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Salmo 72, 12 a 14. Y también tenemos el ejemplo en Éxodo 3. Y yo solo quiero que veamos estos 2 ejemplos. Pero es algo que se repite en toda la Biblia. Ellos por su culpa están en Egipto, se meten en esclavitud por su culpa, Dios los deja. Pero mira lo que hace Dios después en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel. La prueba que te está pasando en este momento existe para que tú puedas clamar a Dios. Clamar es desesperación. Y eso es lo que está pasando con Esther. Esther va a salvar a la nación de Israel porque clamó al rey por ayuda. Y Dios puede usarnos para rescatar a otros cuando clamamos. Ahora, aquí en este pasaje es interesante porque Esther ha tenido una serie de banquetes. De hecho, ese es el 7º banquete en el libro. El 7º banquete. ¿Te acuerdas que en capítulo 1 hubo 3 banquetes? El banquete para convencer a los príncipes a pelear con el rey en contra de los griegos. Segundo banquete, las mujeres
¿Se acuerdan? La reina Basti de aquel entonces tuvo un banquete para convencer a las mujeres para pelear contra los griegos. Tercer banquete, el pueblo tuvo un banquete también con el rey para convencerles a pelear. El cuarto banquete, cuando fue coronada como la reina Esther. Pero la reina, para explicar al rey que necesita ayuda, está teniendo tres banquetes. Y estoy seguro que en cada banquete estaba ensayando qué voy a decir al rey. Porque nosotros vimos que en el primer banquete dijo, Señor, rey, tengo una petición. Otro banquete. Y en el segundo banquete, ¿qué fue su petición? Otro banquete. Hoy va a hablar en este momento. Y yo me puedo imaginar a ella ensayando, pensando, nerviosa, ¿qué voy a decir al rey? Y yo creo que aquí lo que ella dijo al rey es un patrón excelente para nosotros si queremos que Dios responda a nuestras peticiones. Ella siguió tres principios importantes. En primer lugar, ella demostró el poder del aguante. Yo sé que en el libro de Esther he hablado de esto mucho, de la paciencia, pero a mí me gusta más la palabra aguante, porque aguante te explica lo que es paciencia en la Biblia. Mucha gente cree que la paciencia es estar en Avenida Jerusalén el 14 de septiembre a las 5 de la tarde cuando tienes que llegar a un lugar y están cantando el himno nacional. Esto me pasó una vez y todos salieron de sus carros y yo tenía una urgencia, decía, Señor, enséñame la paciencia. No, la paciencia es esperar al Señor, que Él te ha prometido muchas cosas en su palabra y no lo hace en el momento, uno tiene que aguantarlo, es el aguanta, la resistencia. Quizás te puedo dar un ejemplo de esto. Es emocionante si alguna vez has visto cuando están haciendo una calle en las montañas o cuando están minando algo que está muy adentro de la tierra, cuando ponen la dinamita. Es interesante porque todo el mundo le gusta ver la explosión, pero antes de la explosión hay un proceso de días a veces, donde llegan los ingenieros de minas o ingenieros de explosivos, que ellos te enseñan que para mover esta cantidad grande de piedras es importantísimo la paciencia, porque durante días están taladrando en la roca, la pura roca, están taladrando para hacer un hoyo profundo donde pueden meter la dinamita. Es una ciencia, tienen que decir exactamente dónde van a colocar las candelas de dinamita. Si solamente hacen esto con la dinamita encima de la roca, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces ellos tienen que buscar el lugar clave, ellos hacen estudios sobre esto. Y dicen que cuando llegue este momento han pasado mucho tiempo. Tienes que tener mucha habilidad y mucho aguante para hacer el trabajo para producir esta explosión. Y yo creo que ese es un cuadro de Dios. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero muchas veces está taladrando el hoyo y aparentemente no te escucha, aparentemente nada está pasando, pero Dios está trabajando para preparar todo para una explosión. Nunca confundes la paciencia de Dios con la debilidad o el desinterés. Está preparando todo para una gran explosión. Vamos a ver una gran explosión en esta historia, es increíble. Pero Dios hasta este momento ha estado preparando y preparando. Es la misma cosa en tu vida. Si estás buscando al Señor, orando, viviendo para el Señor y tienes una necesidad o tienes una gran prueba y aparentemente Dios no está, Él está. Está taladrando el hoyo. Está ubicando el límite en cada lugar. Y tienes que tener aguante para que venga este momento. El problema con muchas personas en el mundo, yo veo este problema con muchos hermanos en Cristo. Ellos ven la maldad en el mundo y cada año parece que la maldad está ganando más. Cada vez que pensamos que hemos visto la cosa más corrupta, viene algo más corrupto. Cuando creemos que hemos visto la cosa más violenta, viene algo más violento. Cuando creemos que hemos visto la cosa más perversa, viene una cosa más perversa. Y a veces pensamos, ¿será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está entre nosotros? Y dice en Eclesiastés que era un problema con Salomón. Salomón dijo, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Muchas personas tiran la toalla, pero Dios está obrando. Por una relación estrecha entre la paciencia y la fe. Yo voy a decir algo sobre estos días. Yo obviamente vimos Apocalipsis antes, a mí me encanta la profecía y es algo que he predicado toda mi vida de ser cristiano, que me encanta.
Y cada año yo pienso, ya viene el Señor. Y tiene que venir el otro año. Tiene que venir antes que, porque todas las profecías se han cumplido para que venga. Todo está preparado. Y dice, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Pero no ha venido todavía. Y a veces uno puede perder la paciencia, ¿verdad? Yo sé, alguien me dijo el otro día que acaba de tener una niña. Me dijo, yo le dije, algún día va a venir un joven y va a robar esta niña de ti. Va a robar tu corazón. No, el Señor va a venir antes. Y yo siempre le digo, yo dije esto con 3 hijas. El Señor no ha venido todavía, ¿verdad? Ahora digo con mis nietas. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el hecho que Cristo no ha venido, el hecho que la maldad se está multiplicando, no significa que no está interesado. Significa que está preparando para una gran explosión. Es lo que dice. El Señor no retarda su promesa. Dios no está tarde. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué permite la maldad que vemos hoy en día? Porque quiere que cada persona se convierta. Cuando vemos que algo no sucede como queremos, no es desinterés, es interés en la conversión de la gente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero dice, aquí viene la explosión, el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice en capítulo 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. 7º banquete. 3er banquete de Esther. Pero era necesario para que la nación de Israel fuera salva. Porque el primer banquete era necesario para conectarse con el rey. El segundo banquete era necesario para exaltar a Mardoqueo. Si él hubiera sido impaciente, entonces no hubiera descubierto o no hubiera recordado lo que había hecho Mardoqueo para exaltarlo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es igual en tu vida. Nos volvemos impacientes con Dios y Él quiere hacer algo milagroso, algo increíble en tu vida, pero demasiado tarde. Mira lo que pasó con Abraham. Él dijo, Abraham, tú eres viejo, pero tus descendientes van a ser como las estrellas. ¿Y cómo razonó? No puede ser. Yo tengo que hacer algo para ayudar a Dios. Y se puso impaciente. ¿Y qué hizo? Se acostó con Agar. Y ahora tenemos una crisis terrible en el Medio Oriente, solamente por esta impaciencia. Es lo que pasa en nosotros. Dios quiere hacer algo grandísimo en tu vida. Y el hecho que no lo está haciendo en este momento no significa que no está interesado. Significa que está preparando para una gran explosión. Y por eso ella tuvo esta serie de banquetes. Y dice en versículo 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si hallado gracia en tus ojos y hacia rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Es tercera vez que dice el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Te acuerdas que cuando vimos el primer mensaje, vimos que los historiadores dicen que no ha habido otro imperio con más poder sobre la tierra que este imperio? Tenía 44% de todo el territorio del mundo. Ese es el rey más poderoso de la historia. Y dice 3 veces a ella, ¿qué quieres básicamente? ¿Sabes por qué? Porque es el segundo principio. No solamente aguante, pero amor. El principio del amor. El rey está enamorado de ella. ¿Sabe por qué? Porque él decidió pasar tiempo con él primero, antes de pedir la demanda. Ella dijo, yo quiero conectarme con él. Yo tengo que conocerlo, tiene que conocerme. Él no puede rehusar su petición, vas a ver, porque está enamorado de ella. Pero no solamente vemos el amor del rey para con ella, vemos el amor de ella para con su pueblo, porque no solamente pide por sí misma, sino también por el pueblo. Una vez, una mujer que vivía en un vecindario donde un vecino tenía un puesto de verduras y fruta. Entonces este vecino de vez en cuando, porque era un granjero, entonces ponía su puesto y vendía verduras y
y fruta. Y era la temporada de las uvas. Entonces dice que ella salió de su casa a la casa de su vecino e hizo cola. Estaba haciendo cola y dice que ella tenía mucha prisa y se estaba frustrando porque parecía que su vecino trataba a cada cliente con más cariño y atención que normal. Le pasaba, ¿sabe cómo era? Es como ir al banco y haces cola y solo falta una persona y llega el cajero y saca un ataché con 9 o 15 mandados. Es la misma cosa. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa todo el tiempo. Entonces está ahí haciendo, yo tengo una vida difícil, ¿verdad? Entonces está haciendo cola y dice que cada persona platicando con el vecino y ella pensando así, ¿verdad? Entonces finalmente llega al principio de la cola y dice a su vecino, yo quiero uvas. Se levanta el vecino y se desaparece. Se fue. Y él pensó, qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo tomó con cada cliente que no conoce? Somos amigos de años, platicando con ellos, atendiéndoles con mucho amor y se desapareció. Y tomó mucho tiempo. Y ella vio que se había desaparecido atrás de un edificio. Y estaba molesta, entre más tiempo, más molesta que se había puesto. Cuando regresó su vecino con las uvas más sabrosas que había probado en su vida. Eran estas uvas que tenían un sabor increíble. Entonces cuando llegó con las uvas y él se iba, él dijo, perdón que te hice esperar por mucho tiempo, pero necesitaba el tiempo para encontrar lo mejor para ti. Ese es Dios. Tú pides algo, pero Él te ama tanto que a veces no dice perdón porque Dios no tiene que pedir perdón, pero básicamente dice, perdón, no he contestado la oración todavía porque quiere lo mejor para ti. Tenemos que confiar en esto. Yo tengo muchos años de ser un creyente, es fácil ahora ver para atrás y decirte esta sabiduría. Pero cada vez que Dios me hace esperar mucho tiempo, es algo mucho más grande y mejor que yo podía imaginarme. Cada vez sin excepción. Y muchas veces estás en medio de un problema serio y no contesta. Y tú piensas como ella, no está interesado en mí, pero está tomando su tiempo, armando algo para hacer lo mejor para ti. Tú conoces este pasaje que lo dice, ¿verdad? Todos conocen esto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios te ama tanto que no contesta la oración muchas veces. Yo no sé cuántas veces cuando era un niño, a mi esposa le impactaba cuando nos casamos, que nunca quería postre, pastel. Sabes tú que yo no soy un gran fanático de sorbete. La única persona en el mundo que no le gusta mucho el sorbete. Yo sé que es raro, pero cuando era un niño no comíamos postre. Yo todavía puedo recordar a mi mamá diciendo, no puedes comer antes de la cena, no puedes comer antes de la cena. Pero mi mamá era una cocinera, cosa seria, increíble. Siempre vale la pena no comer antes y comer su comida. Entonces yo siempre decía a mi esposa, mi postre es otro plato de tu comida, ¿verdad? Eso es como funciona mi mente. Pero es igual, si amas a tu hijo, ¿cuántas veces los que tienen hijos menos de 8 años, cuántas veces al día tiene que decir a tu hijo, espérate, espera, ¿verdad? Espera. ¿Por qué? Porque quieres molestarle, porque le amas. Y Dios te ama tanto que toma su tiempo para algo mucho mejor en cada momento. Ahora, a mí me impacta el amor del rey para con Esther, pero me impacta más Esther y lo que pidió. Dice una vez más en versículo 3, oh rey, si hallaro gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición. Su petición es mi vida. Yo entiendo esto, porque el rey amaba a la reina Esther y entendí esto. Pero el número 2 me impacta, mi pueblo por mi demanda. Una demanda es más grande que una petición. No sé si están de acuerdo conmigo. Es más grande. Ella está diciendo, yo también amo a mi pueblo. Siendo la reina, bien podía haber dicho, te pido que me salves a mí. Lo demás no importa. Me recuerda a muchos creyentes que solamente se preocupen porque venga Jesús, pero no se preocupen por la gente que no conoce a Cristo.
Esther estaba preocupada por los condenados. Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo creo que el poder de la oración es la oración basada sobre el amor. El amor para con Dios, una relación donde pasas tiempo con Él, y el amor para con otros. Si tú lees las oraciones de Pablo, Pablo siempre pedía por otros. Casi nunca pedía por sí mismo, y cuando pedía por sí mismo era que Dios fuera glorificado en su vida. ¿Por qué tiene tanto poder espiritual Pablo? Porque pensaba en otros, porque amaba a otras personas. Yo no sé cuántas veces dice algo como esto, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. He aquí un hombre poderosísimo en su vida con Dios, porque toda su oración fundada sobre el amor. Pero hay una cosa más, que es muy importante. Dice el versículo 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos, exterminados. Está recordando las palabras de Esther 3:13, lo que vimos cuando Amán le movió a hacer el edicto. Destruidos, muertos, exterminados. Y oye lo que dice Esther, porque es muy extraño. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me caería. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Por qué dijo esto? Porque esa es la clave de la oración. La clave de la oración. Tienes que orar según la voluntad de Dios. ¿Cómo va a decir no cuando ella ha comprobado que es para su daño? ¿Por qué va a contestar la oración? Sí, ama a Esther, pero porque no quiere ser dañado. Le convenía al rey esa petición, y es igual con Dios. Cuando le convenga a Dios, Él siempre dice sí. Siempre dice sí. Quizás la mejor palabra es alineamiento. Bueno, dice autenticidad, pero la palabra debe ser alineamiento. Es de alinearnos con la voluntad de Dios. Alinearnos con la voluntad de Dios. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, significa que tenemos que ser como Esther. Ahora entiendes por qué está pasando tanto tiempo con el rey, tantos banquetes, para conocer su voluntad. Si hubiera dicho en la primera reunión, esa es mi petición, que me salves, yo no sé si lo hubiera hecho, pero había pasado tanto tiempo con él que conocía a él. Y ella entendía, hay un daño irreparable, él me va a escuchar, ahora lo conozco, voy a pedir esto según su voluntad y no me va a poder rehusar. Es igual con Dios. Entre más tiempo que pases con la palabra de Dios, entre más tiempo que pases sirviendo al Señor, entre más tiempo pases orando, más conoces la voluntad de Dios. Y tus oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. Y todo el tiempo está contestando tus oraciones. Es algo normal, porque estás alineado con su voluntad. El problema con nosotros es que somos muchas veces como los mendigos en la calle. El mendigo en la calle está interesado en ti cuando se te acerca y hace esto. Y muchas veces le das el dinero y ni dice gracias, porque no hay una relación de amor. No hay nada de relación, somos igual con Dios. Señor, tengo este problema, dame. Y me voy. Y no tengo relación con Él. Por eso banquetes, comunión, tiempo con el Rey para mover su corazón. Es igual con Dios. Necesitamos alinearnos con su voluntad. Ahora, ¿por qué hablo de un daño irreparable? Ella, creo yo, y ahora voy a decir creo yo creo que estaba señalando lo que dice en todo el Antiguo Testamento. Si bendices a Israel, serás bendito. Si maldices a Israel, serás maldito. Este rey, si hubiera vendido a los judíos en esclavitud, quizás se hubiera salido con la suya, porque cuántas veces vendían los judíos en esclavitud. Pero él estaba a punto de derramar sangre inocente. No habían hecho nada para merecer la sangre inocente. Y por eso ella dice, rey, usted está a punto de cometer un error tan grave que el daño no puede ser reparado después. Le conviene, rey, contestar mi petición. Por ejemplo, dice en Joel 3, Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá,
porque derramaron en su tierra sangre inocente. De hecho, algo que creo que lo hice en algún momento cuando predicamos Génesis. Pero tú puedes trazar toda la historia, desde las civilizaciones más antiguas hasta los Estados Unidos. ¿Y sabes lo que encuentras siempre en la historia? Las naciones cuando bendecían a Israel, mucho poder. Pero cuando ellos maldecían a Israel, voy a dar solo un ejemplo, España. España permitía que todos los judíos llegaran a España, pero en 1492 Fernando e Isabel le dijeron adiós a todos los judíos. Ese fue el tiempo de la Inquisición española. Ellos echaron fuera todos los judíos. Y ellos tenían un imperio tan grande que decía que el sol nunca se ponía sobre su reino. Era un reino increíble, grande por todo el mundo. Pero unos años después, cuando su armada invencible, la armada naval, ¿verdad? Invencible, entró en el canal inglés para pelear en contra de los ingleses, se levantó una tormenta en medio de la nada y hundió sus barcos. Y adiós a España. Ya no tiene su poder, porque se metió con Israel, se metió con la palabra de Dios. Y yo creo que está señalando la mismísima cosa. Está señalando, rey, te conviene hacerme caso, porque eso te va a pasar. Y vamos a ver que va a decir, claro que sí. Es igual con Dios. ¿Qué conviene a Dios? Tenemos que conocer su voluntad. Y a mí me impacta que está pidiendo algo grande. Dicen que cuando Alejandro Magno iba a pedir la mano de una señorita, que platicando con su papá, el papá de la señorita, el papá de la señorita dijo a Alejandro Magno, yo le voy a dar mi hija si usted me da mucho dinero, por mucho dinero. Entonces dijo, vaya donde mi tesorero y pide lo que quiera. Dicen que el papá de la señorita fue donde el tesorero y pidió una suma, una cantidad enorme de plata. El tesorero se ofendió y fue donde Alejandro Magno y le dijo lo que había pasado. Y en su biografía está escrito lo que dijo Alejandro Magno. Él dijo a ese tesorero, ofendido porque había pedido tanto dinero. El rey le respondió, no, dale todo lo que pidió, me cae bien, me honra, me trata como un rey y demuestra por lo que pide que cree que soy tanto rico como generoso. Yo creo que Dios es igual. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, puedes pedir cosas grandes. Pero el problema es que nosotros creemos que una cosa grande es una casa de 5 millones de dólares. Y esa no es una cosa grande. Una cosa grande es cambiar nuestro mundo. Una cosa grande es que no haya violencia, que la gente se convierte. Y una persona que se conecta con Dios, se alinea con sus oraciones, puede mover el mundo completamente. Eso es lo que está haciendo Esther. Es una niña, 2 veces huérfana. Y ella va a mover al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, porque aplicó estos principios. Ahora se pone interesante. Mira el versículo 5. La cosa ahora se pone muy interesante hasta el fin de este libro. Alguien me dijo anoche, es como una novela. Y dije, sí, novela, no telenovela. Es como una novela, ¿verdad? Versículo 5. Respondió el rey Asuero. Oigan esto, por favor. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensobrecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es el malvado Amán. Entonces se esturbó Amán delante del rey y de la reina. Y yo tengo una imaginación y yo veo a esta niña chiquita delante del hombre más poderoso en el mundo. Dice el hombre más poderoso en el mundo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo veo el primer ministro, un hombre grandísimo, dice, él, esta niña, él le confrontó directamente porque tiene el poder de Dios en su vida. Y mire cómo reaccionó el rey. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? A proferir el rey esta palabra, le cubrió el rostro a Amán. Amán quería matar a los judíos porque un judío no quería postarse delante de él. Pero Amán terminó postándose delante de una judía.
Porque ella hizo la segunda cosa obvia, ¿verdad? Hay que resistir al diablo. Hay que resistir al diablo. Hay que confrontar al diablo. Hay que ir directamente al diablo. Y por eso digo que esta semana, en capítulo 7, vamos a ver que Esther tiene que hacer su parte. Yo leí un artículo, yo antes tenía, yo antes consultaba mucho un sitio que se llamaba Noticias Extrañas. Y yo me acuerdo de una noticia, me hizo pensar en esto esta semana, pero voy a leer la noticia, es una noticia muy extraña. Dice, voy a comenzar con el nombre de la persona, se llama James Currens. James Currens salió una noche de su hogar con tranquilidad, pero con determinación. Quedó atrapado en el barro del pantano cercano a su casa. La propia frialdad del ambiente y el hecho de que parte de sus piernas quedaron hundidas en el fango hizo que despertara, descubriendo algo aterrador. Enfrente suyo tenía un caimán vigilándolo, a punto de atacarle. Afortunadamente, entre los gritos y un bastón que usó para defenderse del caimán, sobrevivió. Este hombre sufrió de sonambulismo. Es una historia extraña. El hombre, en medio de la noche, comenzó a caminar dormido. Y dice que terminó en un pantano, y dice que no había solamente un caimán o cocodrilo, pero un montón de estos. Yo estaba pensando, ese es el cuadro de muchos creyentes de hoy en día. Andan dormidos en su hogar, en su trabajo, y no están velando, y no están preparados. Cuando se trata del diablo, tú tienes que confrontarlo directamente. Yo sé que tenemos miedo del diablo, pero la Biblia dice que tenemos las armas para resistirle. Tú conoces este pasaje, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es Satanás. La palabra adversario es Satán. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo decía esto a algunos amigos míos durante el tiempo de la guerra aquí en El Salvador. Yo decía, es terrible la guerra, pero aprendí algo de la guerra, a velar. Porque los que vivieron aquí durante la guerra se acuerdan cómo era. Nunca se sabía cuándo iba a explotar una bomba, nunca. Tú puedes estar aquí platicando como en un culto, de repente se explota una bomba. Y esto te ponía siempre así, velando por tu familia, velando por las salidas, velando por cada cosa. Y yo siempre aplicaba ese estilo de vida a mi vida espiritual. Porque yo decía, ¿quién es que quiere hacer más daño que cualquier pandillero, cualquier marero, cualquier asaltante, cualquier persona que quiere quitar tu vida? El diablo. El diablo. El diablo te odia. El diablo te aborrece. El diablo quiere destruir tu vida. Y tenemos que ser como Esther. Puede ser que seamos chiquitos, puede ser que no conozcamos mucho, puede ser que no seamos elocuentes, pero igual Esther podemos ver directamente al diablo y decirle que tiene que irse, directamente. A mí me llama la atención algo que dice Asuero o Jerjes aquí en versículo 5. Cuando él se enojó, dijo la reina Esther en versículo 5, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Es algo curioso cuando estudias el diablo, porque yo siempre me pregunto, si el diablo ya fue vencido en la cruz, ¿por qué sigue peleando? Porque es tan arrogante, es tan soberbio. Él cree que va a ganar. La soberbia es un desastre. Es interesante que el diablo se llama en Job, dice, menosprecia toda cosa alta en Job 41:34. Es rey sobre todos los soberbios. Amán está controlado por el mismo diablo. Y la única solución para la soberbia es confrontarla directamente en la humildad. Eso es lo que hizo ella. Una persona humilde y ganó la victoria. Cuidado con la soberbia. Con arrogancia el malo persigue al pobre, dice. Será atrapado en los artificios que he guiado. Porque el malo se jacta de ser de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mucho cuidado con la arrogancia. Y me llama la atención versículo 6, porque aquí en mi imaginación yo voy a estar haciendo esto. Este enemigo adversario. Y dice dos palabras. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina.
delante de la niña, se turbó porque tiene el poder de Dios. Ella lo vio directamente. Tenemos que ser así con el diablo. Yo quiero recordarte de algo del diablo. Cada vez que hablo de nuestra relación con el diablo, siempre dice resistir, no huir. Como alguien me señaló anoche, debemos huir del pecado, debemos huir de la fornicación, huir de la idolatría. Pero con el diablo es resistirlo cara a cara. Yo les compartí esto hace muchos años, que es como el puma. Si tú te encuentras con un puma en el bosque, te voy a decir lo que tienes que hacer. Orar. No. Eso es lo que dicen, ¿no? Estoy hablando en serio. Dicen que cuando hay un puma y te encuentras con un puma cara a cara, tienes que verlo en los ojos, número uno. Y si se mueve por este lado, tienes que moverte con él. Y por este lado, así. La peor cosa que puedes hacer es correr. Porque el puma mata a su víctima saltando encima de la espalda y quebrando el cuello. Así funciona. Puede matar hasta animales gigantescos, siempre y cuando puedes saltar sobre tu espalda y quebrar el cuello. El diablo es igual. Si tú te enfrentas, si tú estás con un puma y haces esto, dice que si puedes aguantar lo suficiente tiempo, va a tirar la toalla y se va. Lo han comprobado. Pero tiene que ser así. Confrontando, es igual con el diablo. Tienes que velar si se mueve para allá. Y yo puedo resistirle con la palabra de Dios, es una espada. Yo puedo resistirle con el escudo, que es la fe. Yo puedo resistirle en cada momento cuando me pongo la armadura de Dios. La armadura de Dios existe para pelear en contra el diablo. Y cada vez que habla del diablo, dice que tenemos que resistir. Someteos pues a Dios. Ya lo había hecho reino, estaba buscando la voluntad de Dios. Resistir al diablo. ¿Y quién va a huir? El puma, el león. Satanás huye. Es una cosa tremenda. ¿Y por qué? No es que yo tengo poder en mí mismo. Yo no tengo poder. Pero vive alguien en mí que tiene poder. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú puedes derrotar al diablo cada día. Pero tienes que resistirle cara a cara. Por medio de la palabra de Dios. Primeramente sometiéndote a Dios en cada momento. Me llama la atención que dice que se turbó. Se turbó. Ese es el primer ministro. Segundo hombre más importante. Y se turbó delante de la niña. Dice en Salmos 6. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán a ser avergonzados de repente. Cuando nos sometemos a Dios, se turben nuestros enemigos. ¿Y qué hizo Amán? Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira. Proverbios habla del rey que está enojado. La ira del rey es mensajero de muerte. Vamos a ver esto. Mas el hombre sabio la evitará. Como rugido de cachorro león es la ira del rey. Y su favor como el rocío sobre la hierba. Y el único recurso que tenía Amán es lo que dice el versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira. Y se fue al huerto de palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ahora, algo que me impacta aquí es que Esther no perdonó su vida. Y yo estoy convencido que no perdonó su vida porque sabía que si perdonara su vida, destruiría a los judíos. Nunca hay que perdonar al diablo. Nunca. Nunca hay que dar lugar al diablo. Él va a razonar contigo todo el tiempo. Él quiere que negocies tus convicciones. Dice en 4:26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Hermano, no des lugar al diablo. Cuando das lugar al diablo, él te puede controlar en cada momento. Y lo que a mí me impacta más sobre Esther son sus convicciones. Yo creo que pasaba mucho tiempo con Dios, porque prácticamente no podía hablar con su papá, estaba sola. Y ese tiempo a solas con Dios producía muchas convicciones, no creencias. Creencias son cosas que tú estás dispuesto a negociar cuando hay mucha presión. Pero una persona nunca está dispuesta a negociar sus convicciones. Cuando hay convicciones, siempre sigue con lo que cree. Ojalá que tuviéramos más creyentes con convicciones en estos días. No seamos como la maestra. Una vez una maestra
estaba pasando por una crisis económica y no podía encontrar trabajo. Entonces, ella fue a una escuela y tuvo una entrevista. Bueno, primeramente vieron su currículo y dijeron, hey, estamos impresionados, le vamos a entrevistar. Y llegó ella y estaban muy impresionados con ella. Y estaba desesperado por el trabajo. Entonces, dijeron, tenemos una última pregunta. Dijeron, tenemos una discusión grande en nuestra comunidad. Algunas personas dicen que la tierra es redonda y otros dicen que la tierra es plana. Entonces le dijeron a ella, si usted enseñara en nuestra escuela, ¿cómo lo enseñaría? Ella dijo, como quiere, yo puedo enseñar de dos formas. Y muchos somos iguales, ¿verdad? Como quiere Satanás. Tratamos de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y nunca ganamos. Lo que cambia el mundo son Esteres, que tienen convicciones en el momento de la batalla. Son personas como vimos aquí en Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué dijo Esther antes de todo esto? Si perezco, perezca. Y cambió el mundo. Salvó la nación de Israel para que viniera el Mesías, porque era una niña con convicciones. Un comentario más sobre las convicciones. Una de las cosas que han estado investigando mucho en los últimos años es la cantidad grande de jóvenes que crecen en la iglesia, pero cuando llegan a la universidad o cuando llegan a su primer trabajo, se van de la iglesia y nunca regresan. Es impactante, es un fenómeno en todo el mundo donde hay jóvenes creciendo en iglesias evangélicas. Y muchos pensaban que el problema era la universidad. Muchos decían esto en los estudios. Y acaban de hacer un estudio hace poco, un estudio muy exhaustivo de por qué salen los jóvenes. Y estaban sorprendidos, porque descubrieron que el proceso de abandonar a lo que decía la Biblia comenzaba cuando eran chiquitos. Comenzaban los ministerios de la iglesia y comenzaron en el hogar. Y casi todos dijeron la misma cosa. Casi todos dijeron, no nos enseñaban la Biblia. Nos querían entretener, querían hacer cosas relevantes, cosas de diversión. Ellos querían entretenernos en la iglesia. Ellos pensaban que si estábamos en la iglesia estábamos bien. Entonces estaban preocupados solamente por dejarnos aquí, pero no enseñaban la palabra de Dios. Un joven que representaba a los otros jóvenes dijo, yo me acuerdo muy bien cuando nuestro pastor de jóvenes se fue. Era un pastor de jóvenes que siempre enseñaba la Biblia, quería que memorizáramos la Biblia, que viviéramos con la palabra de Dios. Pero el nuevo pastor quería que los jóvenes fueran entretenidos y que queremos que jugáramos. Y llegaron muchos jóvenes para jugar, pero cuando salieron de la familia, se fueron al mundo, porque no tenían convicciones. Necesitamos hombres y mujeres de convicciones. Ellos son los que cambian el mundo, no personas que no son sal de la tierra. Y si hay un ejemplo de alguien que no quería negociar, es Esther. Esta niña llega y dice el hombre más poderoso en la tierra, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y qué dice el segundo hombre más poderoso? Está postrado delante de ella. Ese es el poder espiritual. Ese es el poder de convicciones. Y dice, para terminar, versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento de banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Ella no va a negociar, ni le tocó a Amán. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? A proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. A mí me encanta cómo esto termina, porque me recuerda de otra horca, la cruz. Y el diablo estaba riéndose de Cristo cuando estaba en la cruz. Estaba riéndose cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quien tuvo la última risa fue Dios. Porque esa cruz que armó el diablo fue el instrumento de su destrucción. Y yo voy a decir algo sobre el diablo para derrotarlo.
tenemos que recordar que ya está vencido. Ya está vencido. Ese es el último principio. Tú vas a Dios, resistes al diablo, pero reposa en su destrucción. El diablo ya está destruido. Él está enojado. Él quiere llevarte al infierno si no eres creyente. Él quiere destruir tu testimonio si eres creyente. Yo quiero recordarte algunos pasajes básicos. Y les dijo en Lucas 10:18, yo vi a Satanás caer al cielo como un rayo. Dice Jesús en Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya está juzgado. Ya perdió. Ya perdió. Y tú puedes recordar esto. Pero de la misma forma que cuando quitas la cabeza de una culebra puedes seguir mordiendo, el diablo puede seguir mordiendo. Y lo importante para vencer al diablo es recordar que nosotros recibimos poder de nuestra fe, de creer que ya ha perdido la batalla. Él no tiene que manipularnos. Yo voy a decir algo, algunos creyentes son títeres del diablo, pero el diablo es un títere de Dios. Él no puede hacer nada. Dios tiene el poder. Es mejor ir a Dios y someternos a Él. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y yo sé que muchas veces en nuestra vida, como yo lo he dicho, pensamos que los malos están ganando. Pero cada cosa que haga un malo es el instrumento de su destrucción si no se arrepiente. Cada cosa que está pasando a tu alrededor, estás viviendo para el Señor y te trata injustamente en el trabajo, en la casa, en la escuela. Todo esto se está viviendo para el Señor, es el instrumento de la destrucción de tus enemigos. Nunca te olvides de este principio. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque que siempre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Dice que lo llevaron a la horca. Yo quiero recordarte de cómo es esto de la horca. La horca, en el tiempo de los persas, era un palo. Y así colgaban la gente. Yo sé que es un dibujo muy feo, pero es para que entiendas cómo funcionaba. Era la forma que torturaban y ejecutaban a la gente. Y tenían y después dijeron los romanos, vamos a poner una viga horizontal, y ese se convirtió en la cruz. Eso es tremendo. ¿Te acuerdas cuando vimos a Amán edificando esta horca de 25 metros? De más de 7 pisos para que todo el mundo lo viera. Mira lo que dice la Biblia sobre la cruz. La cruz que el diablo hizo para avergonzar a Cristo públicamente. Donde fue nuestro Salvador públicamente, probablemente desnudo, probablemente, delante de toda la humanidad. La gente escupía a Jesús, la gente se burlaba de Jesús, pasaba por Jesús moviendo la cabeza así, menospreciando a Jesús. Pero públicamente, ¿sabe lo que estaba haciendo Jesús en el peor momento de su vida? Ganando la victoria. Dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo puede idear la cosa más fea en contra de ti, pero si crees en Dios, la peor cosa que puede inventar en contra de ti es su instrumento de destrucción. Dice Proverbios 16, toda la cosa ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente lo quiere impone. Yo leí la historia hace muchos años de una anciana que era una anciana que compartía el evangelio con todo el mundo. Y le gustaba decir gloria a Dios todo el tiempo. Y a él le gustaba salir a su puerta y decir, gloria a Dios, qué día más bonito, gloria a Dios, delante de todos sus vecinos. Pero tenía un vecino que era ateo. Y cada vez que salía para decir, gloria a Dios, el vecino decía, Dios no existe, gloria a Dios, Dios no existe. Y siempre entraba en esto. La cosa se puso muy difícil para ella una vez. Una crisis económica grave en su vida. Entonces dice que un día salió al porche y estaba diciendo, gloria a Dios. Señor, tú sabes que estoy pasándola mal en este momento, necesito ayuda, yo te pido por comida, por favor, te pido por un milagro, gloria a Dios. Y dice que se desapareció. Y el día siguiente llegó y encontró una bolsa de comida ahí en su porche. Y salió y dijo, gloria a Dios, Dios ha provisto eso, es un milagro.
Entonces el vecino estaba escondido atrás de un arbusto y salió, ¡ajá! Yo lo hice, no fue Dios, Dios no existe. Entonces él comenzó a meter las manos, ¡gloria a Dios! Me proveíste esta comida y el diablo pagó por esta comida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estaba pensando es igual aquí, ¿verdad? Lo peor que el diablo puede hacer en contra de ti es el instrumento de su destrucción. Y Dios puede tomar las peores circunstancias en tu vida ahora y convertirlas en algo bueno. Pero tenemos que tener paciencia. Aguante. Tenemos que pasar tiempo con Dios y alinearnos con su voluntad. La niña ganó porque Dios estaba con ella. Pero vamos a ver algo increíble la otra semana. Voy a dar un extra de la otra semana. No va a revocar el decreto. No va a revocar el decreto. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que venir la otra semana, mismo canal y misma hora, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias por tu poder. Tu poder es increíble. Tú eres el Todopoderoso. Tú hiciste todo el mundo solo con tu palabra. Y te damos gracias por tu poder, que es mucho más grande que nuestro problema más grande esta noche, nuestra prueba más grande esta noche, más grande que el mismo diablo y los demonios. Y yo te pido, Señor, que nuestra fe pueda crecer, que podamos aprender a pasar tiempo contigo y a ser pacientes cuando no contestes a nuestra oración inmediatamente, porque confiamos que estás preparando algo mejor después. Danos la fe para creer también que el diablo va a perder, que toda la maldad que vemos en este mundo es temporal y que aún puedes usar la maldad para lograr tus propósitos. Señor, hay muchos amanes en nuestra vida también, no solamente el diablo. Yo te pido, Señor, que podamos aprender cómo resistirlos y vivir para ti, Señor. Queremos ser como Esther, con tanta fe, creyendo en tu poder y ser usados para rescatar a los condenados. Señor, yo te pido, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.